Gracias a usted, muchas gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, en especial mis agradecimientos al doctor Manuel Vélez Pucha por su distinción al haberme hecho prologuista de una obra que tendré oportunidad de hacer ciertos comentarios. Asimismo, felicitar al director de la maestría, el doctor Israel Celi, precisamente por difundir estos conceptos, esta dogmática valiosa con la que nos enriquece ahora el doctor Vélez Pucha. Yo quisiera comenzar insertando la obra dentro de lo que conocemos como dogmática penal. Esto es la ciencia penal aplicada a la legislación penal. Uno de los temas y uno de los bordes más difíciles que hay que diferenciar, y que el doctor Vélez Pucha lo hace con magnificencia en la forma en que lo voy a demostrar. La dogmática penal, cuando uno lee obras descuidadas, obras de poca profundidad, obras de poca investigación, uno observa que el que escribe va con una línea desarrollando un concepto dogmático y de pronto da un viraje y aplica otro concepto dogmático, y luego aplica y se adhiere a otra tesis dogmática. Es decir, algo que es muy común en el derecho penal es saber que hay diferentes opiniones, diferentes doctrinas que vierten sobre el mismo concepto. Ejemplo, hablemos del concepto o de la parte dogmática o de la categoría dogmática que ha escogido Manuel Vélez Pucha, la culpabilidad. Sobre la culpabilidad vamos a encontrar, como él las analiza, diferentes escuelas, si ustedes las quieren llamar así, diferentes orientaciones, si ustedes las prefieren llamar así, y por lo tanto el autor que desarrolla la tesis de la culpabilidad o de las causas de inculpabilidad tiene que adherirse a una de esas tesis fundamentadamente para poder desarrollar coherentemente la parte dogmática correspondiente. En este caso, en el Ecuador, tenemos que partir de una regla siempre precisa que Manuel Vélez Pucha la aplica rigurosamente. Solo se cita dogmática cuando se trata de interpretación de la ley penal que sea admitida y compatible con nuestra ley penal. Esto es, si vamos a debatir en doctrina, es legítimo debatir con cualquier escuela doctrinaria que se quiera, porque se trabaja para desarrollar al legislador una de las orientaciones posibles. Pero cuando se trata del aplicador del derecho penal, se tiene que escoger la dogmática y aplicar la dogmática conjuntamente que sea aplicable según el COIP. Es decir, no cualquier dogmática penal. Puede haber una dogmática penal interesante a la cual nos adherimos, pero que no es aplicable al Código Penal ecuatoriano. En ese momento, uno tiene que decirlo así, declararlo así, recomendar para que una futura legislación la acoja, pero no puede decir que se aplican en el Ecuador. Que es uno de los errores que con frecuencia uno observa cuando el tratadista, repito, cuando el autor descuidadamente cita doctrina, la quiere a la fuerza, como digo yo en alguna obra, a golpe de martillazos, encajarla en el COIP, y no encaja. ¿Qué sucedía? Y por eso creo yo que lo atinado del tema que escoge Manuel Vélez Pucha, la culpabilidad y el error de prohibición. Recuerden ustedes que cuando se aprobó el COIP, el presidente de esa época, con su asesor jurídico de esa época, el doctor Alexis Mera, vetaron la norma que precisamente imponía como causa de inculpabilidad el error de prohibición. Y el argumento que utilizó la presidencia para vetar ese concepto fue el de que los jueces aprovecharían de esa causal de inculpabilidad para desatar, para darle impunidad a los delincuentes. Observen ustedes que eso fue un descuido descomunal del argumento por parte de la Presidencia de la República. ¿Por qué?
Porque en mi criterio muy personal y en el desarrollo, ustedes lo verán, de la obra de Manuel Velepucha, que es así. No podemos concebir una culpabilidad sin concebir la causal de inculpabilidad, por ejemplo, con el error de prohibición. ¿Por qué? Porque nuestro COIP acogió una tesis, un concepto de culpabilidad, la dogmática de la culpabilidad, por la cual comprende la conciencia de la antijuridicidad. Es decir, si se exige para ser culpable conciencia de antijuridicidad, para poder hacer el juicio de reproche, de responsabilidad penal, hay que probar que hay la conciencia de antijuridicidad, no solo presumirla, probarla, y probada la conciencia de antijuridicidad, poder dar el juicio de reproche respectivo. Pero por lo tanto, cuando hay error de prohibición, simplemente no es necesario que esté, mejor es que esté, pero no es necesario que esté en el COIP ese error de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque los dos errores, el error de tipo excluye el dolo y el error de inculpabilidad excluye la culpabilidad por falta de conciencia de antijuridicidad. Y por lo tanto, así no esté dentro del código, que es mejor que esté, por supuesto, era aplicable siempre el error de antijuridicidad en el caso de inculpabilidad y del error de tipo en caso de exclusión del elemento subjetivo de la tipicidad, que es el dolo. Todo esto nos hace reflexionar la obra de Manuel Velepucha. Esa es una de las ventajas, pero donde yo más veo el acierto, y veo el acierto y el empate entre la maestría del Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, con la obra y la presentación y difusión de la obra de Manuel Velepucha, es en la exigencia constitucional de la culpabilidad como elemento del delito. No solamente una exigencia derivada de las categorías dogmáticas que anota y describe el artículo 18 del COIP. Esto es conducta penalmente relevante y esto es típica, antijurídica y culpable. Sino que además de eso, la Constitución, como elemento de la presunción de inocencia y como elemento de la libertad de acción de la persona garantizada constitucionalmente, exige que la punibilidad vaya precedida del juicio de responsabilidad que va precedida del veredicto de culpabilidad. Por lo tanto, se arman los fundamentos constitucionales en el Ecuador que sin culpabilidad no hay delito. Precisamente yo lo citaba a Manuel Velepucha en un debate que tuve con respecto a la futura, eventual o quizás nunca promulgada ley de extinción del dominio. Porque dentro de ese concepto nuevo que nos quieren meter con la ley de extinción del dominio, que felizmente la frenó la Corte Constitucional, se estaba olvidando de un elemento fundamental para imponer penas en el Ecuador, que es el juicio de culpabilidad. Esto es la culpabilidad como juicio. Y como bien dice Manuel Velepucha, como juicio de reproche que comprende a su vez como asiento fundamental o asiento óntico el concepto de imputabilidad. Esto es, como decíamos en determinada época mesgueriana, la capacidad de culpabilidad es la imputabilidad. La culpabilidad es el juicio de reproche que comprende la conciencia de antijuridicidad y de ahí viene el juicio de responsabilidad penal, que para muchos, como Manuel Velepucha, con el cual yo respetuosamente discrepo, no considero que la punibilidad es parte de la dogmática del delito, sino que es una consecuencia del delito y es cuando hay, y ahí viene la pregunta y debatiré algún día con Manuel, que es, ¿qué pasa cuando hay una exclusión de punibilidad? Es decir, ¿se elimina la responsabilidad penal o no se elimina la responsabilidad penal? Eso no es el momento, lo dejo anotado, porque cuando uno lee obras interesantes, obras de valor o aportes conceptuales, le nacen los debates imaginarios. Claro que uno puede terminar convencido de la propia tesis contraria, cuando hay fundamentos, porque lo que se atiende son a los fundamentos y no tanto a las afirmaciones. Vistas así las cosas,
Yo encierro toda esta conceptuación que he hecho en que se trata de que Manuel, quizás sin proponérselo, puso algo de relieve que es de lectura obligada para fiscales y jueces en el Ecuador. Sin culpabilidad no hay delito. Y si ustedes revisan las sentencias de casación, las sentencias de instancia, los dictámenes acusatorios de la Fiscalía, el concepto de culpabilidad, el análisis de la culpabilidad de autores o de cómplices pasa muy por encima. Yo dije esa que pasa a veces sin mencionársela. Se dice, y se dice muy ligeramente, se presume la culpabilidad. Esto es, no se analiza la conciencia de antijuricidad. Por ejemplo, se analiza la rusticidad del autor para efectos de atenuantes, pero no se analiza la rusticidad del autor como efecto de causa de desconocimiento de la antijuricidad del hecho, tema que lo trata Manuel Velepucho con mucha profundidad en su obra. Todo esto que les digo, vean ustedes, es de una obra de escasas páginas para la profundidad del tema, pero que acierta en la esencia de cada cosa y de cada capítulo que escribe. Por esa razón, yo quiero una vez más decir que me siento como la antigua generación de profesores universitarios, muy compensado porque esta generación nueva de autores nos siguen nutriendo de nueva doctrina, de actualizada doctrina, de nuevos temas para el debate y en definitiva nos enriquece. Yo quiero una vez más felicitarlo al autor y quiero felicitar a la Universidad Técnica Particular de Loja por su énfasis académico en la prosperidad, en el futuro jurídico del Ecuador. Siempre cuenten conmigo en mis modestos conocimientos como soporte y apoyo para cualquier actividad. Quiero disculparme y agradecer su atención y disculparme por mi retiro en vista que tengo que regresar a una reunión sumamente urgente. Yo me había disculpado.